Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Saluda a su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 3 de este mes de mayo, donde estamos celebrando en todo este mes de mayo a nuestra Madre la Virgen María. Claro que sí, porque es el mes de mayo, mes de las flores. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través de el Facebook, los que nos siguen a través de estos diferentes medios y los que también más tarde noche nos van a estar acompañando en la repetición. Pues saludamos a todos los que ya están conectados. Recuerden que este programa hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en esta semana. Y ya en el quinto mes, el mes de mayo, los 3 primeros días. Pues vamos a cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veamos a quienes vamos a estar celebrando. El día de hoy, domingo, es 3 de diciembre, la Santa Cruz. El día de mañana, lunes 4, Santos Felipe y Santiago. Martes 5, San Antonino, arzobispo. Miércoles 6, Santo Domingo Sabio. Jueves 7, el profeta Jeremías. Viernes 8, el Santo Job. Sábado 9, Santa María Mazzarello. Repetimos. El día de hoy, domingo 3, la Santa Cruz. Lunes 4, Santos Felipe y Santiago. Martes 5, San Antonino. Miércoles 6, Santo Domingo Sabio. Jueves 7, el profeta Jeremías. Viernes 8, el Santo Job. Y sábado 9, Santa María Mazzarello. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial en estos días. Vamos con el día de hoy, domingo 3 de mayo. La invención o hallazgo de la Santa Cruz. Con este signo vencerás. Cuenta el historiador Eusebio de Cesarea que el general Constantino, hijo de Santa Elena, era pagano, pero respetaba a los cristianos, y que teniendo que presentar una terrible batalla contra el perseguidor Mangencio, jefe de Roma, en el año 311, la noche anterior a la batalla tuvo un sueño en el cual vio una cruz luminosa en los aires y oyó una voz que le decía: con este signo vencerás. Y al empezar la batalla mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y exclamó: confío en Cristo, en quien cree mi madre Elena. Y la victoria fue total. Y Constantino llegó a ser el emperador y decretó la libertad para los cristianos. Por 3 siglos venían siendo muy perseguidos por los gobernantes paganos. Escritores sumamente antiguos como Rufino, Sosomeno, San Juan Crisóstomo y San Ambrosio cuentan que Santa Elena, la madre del emperador, pidió permiso a su hijo para ir a buscar en Jerusalén la cruz en la cual murió nuestro Señor, y que después de muchas y muy profundas excavaciones encontró 3 cruces. Y como no sabía distinguir la cruz de Jesús de las otras 2, llevaron a una mujer agonizante. Al tocarla con la primera cruz, la enferma se agravó. Al tocarla con la segunda, quedó igual de enferma de lo que estaba antes. Pero al tocarla con la tercera cruz, la enferma recuperó instantáneamente la salud. Entonces Santa Elena, el arzobispo de Jerusalén, Macario, y miles de devotos llevaron la cruz en piadosa procesión por las calles de Jerusalén. En el camino se encontraron con una mujer viuda que llevaba a su hijo muerto a enterrar, y que acercaron la Santa Cruz al muerto y éste resucitó. Por muchos siglos se ha celebrado en Jerusalén y en muchísimos sitios del mundo entero la fiesta de la intervención o hallazgo de la Santa Cruz el día 3 de mayo. Una canción religiosa dice: venid, oh cristianos, la cruz veneremos, la cruz recordemos de Cristo Jesús. Tengamos siempre en nuestras casas la Santa Cruz, un crucifijo que nos recuerda lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos. Y ojalá besemos de vez en cuando sus manos y sus pies, así lo hacían siempre los santos. No nos acostemos jamás ni nos levantemos
ningún día sin hacer la señal de la cruz, bien hecha, despacio, desde la frente hasta el pecho, y del hombro izquierdo hasta el derecho, y pronunciando los 3 santísimos nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto trae bendición y muchos favores celestiales, aleja al demonio y libra de muchos males y peligros. Pues hoy estamos celebrando el hallazgo de la Santa Cruz. Vamos con el día de mañana, lunes 4, Santos Felipe y Santiago Apóstoles. San Felipe. El Evangelio dice que nació en Betsaida, en Galilea. San Juan cuenta que Jesús los llamó a pertenecer al grupo de los discípulos al día siguiente de haber llamado a San Pedro y a San Andrés. Felipe fue el que llamó a Natanael o Bartolomé y lo llevó donde Jesús. Cuando el Señor eligió a los 12 apóstoles, uno de los elegidos fue Felipe. Y el día de la multiplicación de los panes, antes de obrar el milagro, Jesús le preguntó a Felipe: ¿de dónde crees tú que podremos conseguir pan para tanta gente? Un día, en que unos griegos extranjeros quisieron hablar con el Divino Maestro, le pidieron a Felipe que los llevara hacia él. Y en la última cena, este fue el apóstol que le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El día de Pentecostés, Felipe recibió junto con los otros apóstoles y la Virgen María el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los narradores antiguos dicen que este apóstol, después de Pentecostés, se fue a evangelizar a Bitinia, en el Asia Menor, cerca del Mar Negro. Papías, el autor del siglo II, afirma que San Felipe logró el milagro de resucitar a un muerto, y San Vicente de Alejandría dice que lo hicieron morir crucificado en una persecución contra los cristianos. Santiago el Menor. Se llama el menor para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el Mayor, que fue martirizado poco después de la muerte de Cristo. El Evangelio dice que era de Caná de Galilea, que su padre se llamaba Alfeo y era familiar de nuestro Señor. Es llamado el hermano de Jesús, no porque fuera hijo de la Virgen María, la cual no tuvo sino un solo hijo, nuestro Señor Jesucristo, sino porque en la Biblia se llaman hermanos a los que provienen de un mismo abuelo, o a los primos, tíos y sobrinos, y que probablemente Santiago era primo de Jesús, hijo de alguna hermana de la Santísima Virgen. En la Santa Biblia se lee que Abraham llama hermano a Lot, pero Lot era sobrino de Abraham, y se lee también que Job llamaba hermano a Labán, pero Labán era tío de Jacob. Así que al decir que alguno era hermano de Jesús, no significa que María tuvo más hijos, sino que los llamados hermanos eran simplemente familiares, primos, etc. San Pablo afirma que una de las apariciones de Jesús resucitado fue a Santiago. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo en la iglesia de Jerusalén era sumamente estimado este apóstol. Lo llamaban el obispo de Jerusalén. San Pablo cuenta que él, la primera vez que subió a Jerusalén después de su conversión, fue a visitar a San Pedro y no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Santiago. Cuando San Pedro fue liberado por un ángel de la prisión, corrió hacia la casa donde se hospedaban los discípulos y les dejó el encargo de comunicar a Santiago y a los demás que había sido liberado y que se iba a otra ciudad. Y el libro santo refiere que la última vez que San Pablo fue a Jerusalén se dirigió antes que todo a visitar a Santiago, y allí, en casa de él, se reunieron todos los jefes de la iglesia en Jerusalén. San Pablo, en la carta que escribió a los Gálatas, afirma: Santiago es, junto con Juan y Pedro, una de las columnas principales de la iglesia. Por todo esto se deduce que era muy venerado entre los cristianos. Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para el primer concilio, reunión de todos los jefes de la iglesia, fue este apóstol, Santiago, el que redactó la carta que dirigieron a todos los cristianos. Egesipo, historiador del siglo II, dice: Santiago era llamado el Santo. La gente estaba segura de que nunca había cometido un pecado grave. Jamás comía carnes ni tomaba licores. Pasaba tanto tiempo arrodillado rezando en el templo que al fin se le hicieron callos en las rodillas. Rezaba muchas horas adorando a Dios y pidiendo perdón al Señor por los pecados del pueblo. La gente lo llamaba el que intercede por el pueblo. Muchísimos judíos creyeron en Jesús, movidos por las palabras y el buen ejemplo de Santiago. Por eso, el sumo sacerdote Anás II y los jefes de los judíos, un día de gran fiesta y de mucha concurrencia, le dijeron: Te rogamos que, ya que el pueblo siente por ti gran admiración, te presentes ante la multitud y le digas que Jesús no es el Mesías o Redentor.
Y Santiago se presentó ante el gentío y les dijo: Jesús es el enviado de Dios para salvación de los que quieran salvarse. Y lo veremos un día sobre las nubes, sentado a la derecha de Dios. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes se llenaron de ira y decían: si este hombre sigue hablando, todos los judíos se van a hacer seguidores de Jesús. Y lo llevaron a la parte más alta del templo y desde allá lo echaron al precipicio. Santiago no murió de golpe, sino que rezaba de rodillas diciendo: Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. El historiador judío Flavio Josefo dice que a Jerusalén le llegaron grandes castigos de Dios por haber asesinado a Santiago, que era considerado el hombre más santo de ese tiempo. Este apóstol redactó uno de los escritos más agradables y provechosos de la Santa Biblia, lo que se llama Carta de Santiago. Es un mensaje hermoso y sumamente práctico. Ojalá ninguno de nosotros deje de leerla. Se encuentra al final de la Biblia. Allí dice frases tan importantes como esta: si alguien se imagina ser persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana. Oh ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, prepárense a grandes castigos en el cielo. Si alguno está triste, que rece. Si se enferma, que llame a los presbíteros y lo unjan con aceite santo. Y esa oración le aprovechará mucho al enfermo. De aquí sacó la Iglesia la costumbre de hacer la unción de los enfermos. La frase más famosa de la carta de Santiago es esta: la fe sin obras está muerta. Es una frase que les disgusta mucho a los protestantes, porque ellos enseñan todo lo contrario. Ellos dicen que para salvarse no hace falta las buenas obras, sino solamente la fe. Pero el apóstol Santiago sabía mucho más que ellos y repite que sin buenas obras la fe queda muerta. Pues a ellos los vamos a estar celebrando el día de mañana. Vamos con el martes 5 de mayo. San Antonino, arzobispo. Dicen que de todos los arzobispos que ha tenido la noble ciudad de Florencia, Italia, el que mejor ha sabido ganar el cariño de sus gentes ha sido San Antonino. Su nombre era Antonio, pero desde muy joven fue llamado Antonino por sus compañeros, a causa de su pequeña estatura, de su bondad y amabilidad. Le gustaba mucho asistir a los sermones de un dominico, gran predicador, y a los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de los padres dominicos. El padre superior, creyéndolo muy débil para poder soportar la disciplina de esa congregación, le puso como condición que le recitara de memoria un libro de decretos de la Iglesia en latín. A las pocas semanas llegó el joven y le recitó todo el libro de memoria, desde la primera página hasta la última. Entonces fue admitido como religioso. En el noviciado tuvo como compañero a Fray Angélico, que después llegó a ser un pintor de fama mundial. Muy joven fue nombrado superior de varias casas de los padres dominicos en Italia y llegó a ser superior provincial. Fue el fundador del famoso convento de San Marcos en Florencia y encargó a Fray Angélico para que pintara sus célebres cuadros en las paredes del convento. Predicaba muy frecuentemente y escribía libros. Era un incansable trabajador. El Papa Eugenio IV lo nombró arzobispo de Florencia. El santo se oponía a este nombramiento aduciendo que su salud era muy débil y que no se sentía con cualidades para tan alto cargo. Pero el pontífice insistió y tuvo que aceptar, con gran alegría de la gente de Florencia que sentía por él una enorme admiración. Una vez vendió la única mula que tenía para viajar y el dinero que le dieron por esa ventana lo repartió entre gente muy pobre. El comprador de la mula se la volvió a regalar y después varias veces se repitió esta curiosa venta y el subsiguiente regalo. Cada día recibía a todas las personas que querían hablarle, pero prefería a los más pobres y a disposición de ellos tenía siempre todos los dineros que recibía. Varias veces vendió el mobiliario de su casa episcopal para ayudar a los pobres y muy frecuentemente regaló a los necesitados las ropas que tenía para cambiarse. Fundó una asociación para ayudar a los pobres menguantes, o sea, aquellos que habiendo tenido antes una buena situación económica habían llegado a una gran pobreza. Aunque su carácter era muy amable, sin embargo, sabía exigir lo que su conciencia le inspiraba que debía exigir. Así, por ejemplo,
Combatió fuertemente los juegos de azar en Florencia y la costumbre de prestar dineros con intereses demasiado altos. Usura se llama a este pecado. La magia, la superstición y la brujería. San Antonino recibió del Espíritu Santo el don de saber aconsejar muy bien a la gente. Por eso eran muchísimos los que iban a consultarle, desde los gobernantes civiles hasta los sacerdotes, los religiosos y los más pobres de la ciudad. La gente lo llamaba el padre de los buenos consejos. Poseía un grado muy alto, la virtud de la prudencia. El sumo pontífice lo estimaba tanto que cuando San Antonino daba una opinión acerca de un asunto, el Papa no permitía que se le contradijera ni que se le llevara la contraria. Y cuando se sintió morir, el Papa Eugenio IV llamó a Roma junto a su lecho de enfermo a nuestro santo, el cual lo asistió hasta sus últimos momentos. Cuando llegó a Florencia, la enfermedad del tifo negro, el arzobispo Antonino vendió lo que tenía para conseguir ayudas para los enfermos y se dedicó de día y de noche a asistir a los apestados. Obró muchísimos milagros de curaciones y adquirió una gran fama de santo y de obrar milagros. Después, cuando hubo una serie de terremotos, se dedicó con todas sus fuerzas y con todo su personal a llevar ayudas a los damnificados. El jefe civil militar de Florencia, Cosme de Médicis, exclamaba: si nuestra ciudad no fue destruida, se debe en gran parte a los méritos y oraciones de nuestro santo arzobispo. Murió San Antonino el 2 de mayo del año 1459 y fue declarado santo por el Papa Adriano VI en el año 1523. Que Dios nos conceda muchos obispos tan caritativos como este gran santo. Amén. Pues ahí lo vamos a estar celebrando ahora el martes 5 de mayo. Vamos todavía, si alcanzamos un poquito, porque es mucha información de este otro que vamos a compartir, lo que alcancemos antes de nuestra campanada. Vamos con el día miércoles 6, Santo Domingo Sabio. Domingo significa el que está consagrado al Señor. Entre los miles de alumnos que tuvo el gran educador San Juan Bosco, el más famoso fue Santo Domingo Sabio, joven estudiante, que murió cuando apenas le faltaban 3 semanas para cumplir sus 15 años. Nació Domingo Sabio en Ribera de Chieri, Italia, el 2 de abril del año 1842. Era el mayor entre 5 hijos de Ángel Sabio, un mecánico muy pobre, y de Brígida, una sencilla mujer que ayudaba a la economía familiar haciendo costuras para sus vecinas. Desde muy pequeño le agradaba mucho ayudar en la Santa Misa como acólito, y cuando llegaba al templo muy de mañana y encontraba cerrada la puerta, se quedaba ahí, de rodillas, adorando a Jesús Eucaristía, mientras llegaba el sacristán a abrir. El día anterior a su primera confesión fue a donde la mamá y le pidió perdón por todos los disgustos que le había proporcionado con sus defectos infantiles. El día de su primera comunión redactó el famoso propósito que dice: prefiero morir antes que pecar. A los 12 años se encontró por primera vez con San Juan Bosco y le pidió que lo admitiera gratuitamente en el colegio que el santo tenía para los niños pobres. Don Bosco, para probar qué tan buena memoria tenía, le dio un libro y le dijo que se aprendiera un capítulo. Poco tiempo después llegó Domingo Sabio y le redactó de memoria todo aquel capítulo. Y fue aceptado. Al recibir tan bella noticia, le dijo a su gran educador: usted será el sastre, yo seré el paño, y haremos un buen traje de santidad para obsequiárselo a nuestro Señor. Esto se cumplió admirablemente. Un día le dijo a su santo confesor que cuando iba a bañarse a un pozo especial allá, escuchaba malas conversaciones. El sacerdote le dijo que no podía volver a bañarse allá. Domingo obedeció, aunque eso le costaba un gran sacrificio, pues hacía mucho calor y en su casa no había baño de ducha. Y San Juan Bosco añade al narrar este hecho: si este jovencito hubiera seguido yendo a aquel sitio, no habría llegado a ser santo. La obediencia lo salvó. Un día 2 compañeros se desafiaron a pelear a pedradas. Domingo Sabio trató de apaciguarlos, pero no les fue posible. Entonces, cuando los 2 luchadores estaban listos para lanzarse las piedras primeras, Domingo se colocó en medio de los 2, con un crucifijo en las manos, y les dijo: antes de lanzarse las piedras, digan: Jesús murió perdonando a los que lo crucificaron, y yo no quiero perdonar a los que me ofenden. Los 2 enemigos se dieron la mano, hicieron las paces y no se realizó tal pelea. Por muchos años recordaban
con admiración este modo de obrar de su amiguito santo. Seguimos compartiendo, estamos ahorita con el día, nos quedamos miércoles 6 de mayo, Santo Domingo Sabio. Continuamos con la vida de él. Dice así. Nos quedamos, sí. Cada día iba Domingo a visitar el Santísimo Sacramento en el templo y en la Santa Misa. Después de comulgar se quedaba como en éxtasis hablando con nuestro Señor. Un día no fue a desayunar ni a almorzar. Lo buscaban por toda la casa y lo encontraron en la iglesia, como suspendido en éxtasis. No se había dado cuenta de que ya había pasado varias horas. Tanto le emocionaba la visita de Jesucristo en la Santa Hostia. Por 3 años se ganó el premio de compañerismo. Por votación popular entre todos los 800 alumnos, los compañeros se admiraron de verlo siempre tan alegre, tan amable y tan servicial con todos. Él repetía: nosotros demostramos la santidad estando siempre alegres. Con los mejores alumnos del colegio fundó una asociación llamada Compañía de la Inmaculada, para animarse unos a otros a cumplir mejor sus deberes y a dedicarse con más fervor al apostolado. Y es curioso que con los 18 jóvenes con los cuales 2 años después fundó San Juan Bosco la comunidad salesiana, 11 eran de la asociación fundada por Santo Domingo Sabio. En un sueño visión supo que Inglaterra iba a dar pronto un gran paso hacia el catolicismo. Y esto sucedió varios años después al convertirse el futuro cardenal Newman, varios hombres ingleses al catolicismo. Otro día supo por inspiración que debajo de una escalera en una casa lejana se estaba muriendo una persona y que necesitaba los últimos sacramentos. El sacerdote fue allá y le ayudó a morir bien. Al corregir a un joven que decía malas palabras, el otro le dio un bofetón. Domingo se enrojeció y dijo: te podría pegar yo también porque tengo más fuerza que tú, pero te perdono, con tal de que no vuelvas a decir lo que no conviene decir. El otro se corrigió y en adelante fue su amigo. Un día hubo un grave desorden en clase. Domingo no participó en él, pero al llegar el profesor, los alumnos más indisciplinados le echaron la culpa de todo. El profesor lo regañó fuertemente y lo castigó. Después, cuando se supo toda la verdad, el profesor le preguntó por qué no se había defendido y él respondió: es que nuestro Señor tampoco se defendió cuando lo acusaron injustamente. Y además, a los promotores del desorden sí los podían expulsar si sabían que eran ellos, porque ya han cometido faltas. En cambio a mí, como era la primera falta que me castigaban, podía estar seguro de que no me expulsarían. Muchos años después, el profesor y los alumnos recordaban todavía con admiración tanta fortaleza en un niño de salud tan débil. La madre de Juan Bosco, San Juan Bosco, mamá Margarita, le decía un día a su hijo: entre tus alumnos tienes muchos que son maravillosamente buenos, pero ninguno igual en virtud y santidad a Domingo Sabio. Nadie tan alegre y piadoso como él, y ninguno tan dispuesto siempre a ayudar a todos y en todo. San Juan Bosco era el santo de la alegría, nadie lo veía jamás triste, aunque su salud era muy deficiente y sus problemas enormes. Pero un día los alumnos lo vieron extraordinariamente serio. ¿Qué pasaba? Era que se alejaba de su colegio el más amado y santo de todos sus alumnos, Domingo Sabio. Los médicos habían dicho que estaba tosiendo demasiado y que se encontraba demasiado débil para seguir estudiando y que tenía que irse por unas semanas a descansar a su pueblo. Cada mes, en el retiro mensual, se rezaba un Padre Nuestro por aquel que habría de morir primero. Domingo les dijo a los compañeros: el Padre Nuestro de este mes será por mí. Nadie se imaginaba que iba a ser así, y así fue. Cuando Dominguito se despidió de su santo educador, que en solo 3 años de bachillerato lo había llevado a tan grande santidad, los alumnos que lo rodeaban comentaban: miren, parece que don Bosco va a llorar. Casi que se podía repetir aquel día lo que la gente decía de Jesús y su amigo suyo: mirad cómo lo amaba. Domingo Sabio estaba preparado para partir hacia la eternidad. Los médicos y especialistas que San Juan Bosco contrató para que lo examinaran comentaban: el alma de este muchacho tiene unos deseos tan grandes de irse a donde Dios, que el débil cuerpo ya no es capaz de contenerla más. Este jovencito muere de amor
de amor a Dios, y así fue. El 9 de marzo del año 1857, cuando estaba para cumplir los 15 años y cursaba el grado 8 de bachillerato, domingo, después de confesarse, comulgar y recibir la unción de los enfermos, sintió que se iba hacia la eternidad. Llamó a su papacito a que le rezara las oraciones del devocionario junto a su cama. La mamacita no se sentía con fuerza de acompañarlo en su agonía y se fue a llorar en una habitación cercana. Y a eso de las 9 de la noche exclamó: «Papá, papá, qué cosas tan hermosas veo». Y con una sonrisa angelical expiró dulcemente. A los 8 días su papacito sintió en sueños que Domingo se le aparecía para decirle muy contento que se había salvado. Y unos años después se le apareció a San Juan Bosco rodeado de muchos jóvenes más que estaban en el cielo. Venía hermosísimo, lleno de alegría, y le dijo: «Lo que más me consoló a la hora de mi muerte fue la presencia de la Santísima Virgen María». Recomiéndele a todos que le recen mucho y con gran fervor, y dígales a los jóvenes que los espero en el paraíso. Hagamos el propósito de conseguir la hermosa biografía de Santo Domingo Sabio, escrita por San Juan Bosco, y hagámosla leer en nuestra familia, jóvenes y mayores. A todos puede ser un gran bien esta lectura. Pues él es Santo Domingo Sabio. Vamos con el día jueves 7 de mayo, el profeta Jeremías. Se llama profeta al que trae el mensaje de Dios. Los profetas anuncian a veces lo que va a suceder en el futuro. En el Antiguo Testamento los profetas se dividieron en dos clases: profetas mayores, los que redactaron escritos más largos, estos son Isaías y Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, los que redactaron escritos más breves, estos son 12. Por ejemplo, Oseas, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Abdías, Malaquías, Joel, Amos, entre otros. Jeremías pertenece al grupo de los profetas mayores. El nombre Jeremías significa Dios me salva. Vivía en Anatot, un pueblecito cercano de Jerusalén, a 5 kilómetros, en la finca de sus padres cuando fue llamado por Dios a profetizar. Jeremías se resistía aduciendo como excusa que él era demasiado joven y débil para este oficio tan importante, y Dios le respondió: «No digas que eres demasiado joven o demasiado débil, porque yo iré contigo y te ayudaré». Los primeros 17 años profetizó solo por medio de la palabra hablada. Después empezó a dictar sus profecías a un secretario, Baruc, y lo que le dictó son 52 capítulos del libro de Jeremías en la Biblia, unas 70 páginas. Empezó a profetizar durante el reinado piadoso del rey Josías. Siguió profetizando durante los reinados de Joacás, Joaquín, Jeconías y Sedecías. Presenció la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 585 a.C. y se quedó en la ciudad destruida, consolando y corrigiendo a los israelitas que allí habían quedado. Estos lo obligaron luego a irse con ellos a Egipto, y allá lo mataron a pedradas, porque él les corregía sus maldades. Quizá Jesús pensaba en Jeremías cuando dice: «Oh Israel, que apedreas a los profetas que te son enviados». El principal problema para Jeremías fue que la gente no lo comprendió ni le quiso hacer caso. De los 5 reyes en cuyo tiempo tuvo que vivir, solo uno le hizo caso. Fue el poderoso rey Josías, que se propuso restaurar la religiosidad en todo el país y se dejó ayudar de Jeremías para entusiasmar al pueblo de Dios. Pero los otros 4 lo despreciaron y no quisieron atender a los avisos que él estaba en nombre de Dios, como hacen los gobernantes de ahora cuando los obispos les advierten acerca de las leyes dañosas. El rey Joaquín quemó las profecías que había mandado escribir Jeremías, y este tuvo que hacerlas escribir otra vez. En tiempos del rey Sedecías encarcelaron al profeta y lo metieron en un pozo muy profundo lleno de lodo, y casi se muere allí. Y probablemente estarse allí en tan gran humedad debió afectarle mucho la salud. Muchísimas veces fue amenazado de muerte si seguía profetizando contra la ciudad y los gobernantes, pero Dios le anunció: «Te haré fuerte como el diamante si no te acobardas, pero si te dejas llevar por el miedo, me apartaré de ti». Y Jeremías no se acobardó y siguió predicando. El oficio de este profeta era el de anunciar al pueblo y a los gobernantes que si no se convertían de sus maldades tenían espantosos castigos y la ciudad sería destruida, y ellos muertos o llevados al desierto. Eso lo gritaba él continuamente en el templo y en las calles y plazas.
Pero la gente se burlaba y seguía apartándose tan mal como antes. Muchas veces Jeremías clamaba a Dios diciendo: Señor, estoy cansado de hablar sin que me escuchen. Todos se burlan de mí. Cuando paso por las calles se ríen y dicen: allá va el de las malas noticias. Miren al que regaña y anuncia cosas tristes. Señor, me propongo decirles cosas amables y tú en cambio me pones en mis labios anuncios terroríficos. Dicen que el profeta Jeremías fue en la antigüedad el que más se asemejó a Jesús en sus sufrimientos y en el incomprendido y perseguido. Solamente después de su muerte reconoció el pueblo la gran santidad de este profeta, y cuando todas sus profecías se cumplieron a la letra, se dieron cuenta de que sí había hablado en nombre de Dios. Lástima que lo reconocieron cuando ya era demasiado tarde. Y vamos con el jueves nos quedamos, ¿verdad? Sí, jueves, el santo Job. Se llama patriarca a un antiquísimo jefe religioso de Israel. Así, por ejemplo, fueron patriarcas Noé, Abraham, Jacob, Isaac, etc. Job ha sido considerado durante muchos siglos como el mejor modelo de paciencia antes de Jesucristo. El profeta Jeremías afirma que la tierra donde Job nació y vivió, al suroriente del Jordán, era considerada como región de grandes sabios y profundos pensadores. La Santa Biblia narra de la siguiente manera los hechos de Job. Había en la región de Ur, dice, un hombre de muy buen comportamiento, que se apartaba del mal y temía mucho ofender a Dios. Tenía 7 hijos y 3 hijas, era inmensamente rico. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 parejas de bueyes, 500 asnas y muchísimos obreros. Era el más rico de toda la región. De vez en cuando ofrecía sacrificios de animales a Dios para pedirle perdón por los pecados de sus hijos, porque se decía: quién sabe si alguno de mis hijos haya disgustado al Señor con algún pecado. Un día se reunió Dios en el cielo con sus ángeles y les dijo: ¿han visto a mi amigo Job? No hay nadie en la tierra como él. Tiene gran temor de ofenderme y se aparta del mal. Pero Satanás llegó y le dijo a Dios: es que has tratado demasiado bien a Job. Le concediste enorme cantidad de animales y de personas. Así cualquiera se porta bien. Pero permíteme que se le acaben sus riquezas y verás cómo se portará de mal. Y Dios le dijo a Satanás: le concedo permiso para que lo ataque en sus bienes, en sus animales y personas que le sirven. Pero cuidado, a él no lo vaya a tocar. Un día, en el que sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban celebrando un almuerzo en casa del hijo mayor, llegó corriendo un mensajero a decirle a Job: sus bueyes estaban arando y sus asnas estaban pastando en el potrero, y llegaron los guerrilleros y mataron a los trabajadores y se robaron todos sus animales. Solamente yo logré oír para traerle la noticia. Todavía estaba hablando el otro cuando llegó un segundo obrero y le dijo: cayeron rayos del cielo y mataron todas sus ovejas y a sus pastores. Solamente yo logré salir huyendo para traerle la noticia. Aún estaba hablando el anterior cuando llegó otro que le dijo: los enemigos del país vecino se dividieron en 3 escuadrones y atacaron los camellos, mataron a los arrieros y se llevaron todos los animales. Únicamente yo logré huir para venir a contarle la noticia. No había terminado el otro de hablar cuando llegó un cuarto mensajero a decirle: sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban almorzando en casa del hijo mayor y se cayó el techo y los mató a todos. Job se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de tristeza, se rapó la cabeza en señal de duelo y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada volveré al sepulcro. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y en todo esto no pecó Job ni dijo ninguna palabra contra Dios, que había permitido que le sucedieran tantas desgracias. Se volvió Dios a reunir con sus ángeles en el cielo y les dijo: ¿se han fijado en mi amigo Job? No hay ninguno tan santo como él en la tierra. Tiene gran temor de ofenderme y se aparta siempre del mal. Y aunque le he permitido que le sucedan tantos sufrimientos, no se aparta de mi amistad. Pero llegó Satanás y le dijo: si se conserva así, es porque goza de buena salud. Pero permíteme quitarle la salud y verás que ahora sí maldice y se porta mal. Y Dios le dijo: puedes quitarle la salud, pero cuidado, respétale la vida. Y a Job le llegó una enfermedad en la piel y se volvió una sola llaga de cabeza hasta los pies.
Tuvo que ir a sentarse junto a un basurero y con un pedazo de teja se rascaba. Y vivía entre la basura. Y hasta su mujer lo despreciaba y le decía: maldiga su suerte y muérase. Pero Job le respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males que Él permite que nos sucedan? Y en todo esto no pecó Job con sus labios o sus palabras. Y eran tales sus angustias y desprecios que le hacían que cuando amanecía exclamaba: ¿cuándo anochecerá para que no me desprecien ni se burlen de mí más? Y cuando anochecía decía: ¿cuándo amanecerá para que no me atormenten malas pesadillas y espantos? Y todo esto le sucedía siendo él tan santo. Al saber tan tristes noticias, llegaron 3 amigos desde diversos sitios a consolarlo. Y al verlo tan acabado, lanzaron gritos de angustia, rasgaron sus vestiduras en señal de dolor, se echaron polvo en la cabeza como penitencia y se quedaron 7 días sentados en el suelo sin decir palabras, llenos de dolor. Y después los 3 amigos empezaron un diálogo en verso, diciendo cada uno a qué se debía probablemente que estos infortunios tan terribles del pobre Job. Y sacaron como consecuencia final que probablemente él había sido muy pecador, y por eso era que estaba disgustado Dios. Job respondió con fuertes exclamaciones que esa no era la causa de sus desgracias, que él se había esmerado durante toda su vida por comportarse de una manera que le fuera agradable a Dios, que había compartido sus bienes con los pobres, que su deseo de mantenerse puro era tan sincero que había hecho un pacto con sus ojos para no mirar a mujeres y jóvenes, y decía: estoy seguro de que un día con estos ojos veré a mi Dios. En un momento de emoción, Job llega a decirle a Dios que a él le parece que nuestro Señor ha exagerado en el modo de hacerlo sufrir, que siendo Dios tan poderoso, ¿por qué se venga de un pobrecillo tan miserable como él? Y entonces interviene Dios y le contesta fuertemente a Job que la criatura no tiene por qué pedirle cuentas al Creador. Y empieza la voz de Dios a hacer una descripción maravillosamente poética de los seres que Él ha creado. Cuando yo hice el universo, ¿dónde estabas tú? Cuando hice el mar y los animales que lo llenan, ¿por dónde andabas a esa hora? Y luego Dios va describiendo la impotencia del cocodrilo y del rinoceronte y le pregunta a Job: cuando yo hice a todos estos animales, ¿dónde estabas tú? Para que ahora me vengas a pedir cuentas de lo que hago. ¿Quién es este que se atreve a discutirme? Job se da cuenta de que hizo mal en ponerse a pedirle cuentas a Dios y le dice humildemente: Señor, me he puesto a hablar de lo que no debe decir. Redacto mis palabras, me arrepiento de lo que he dicho al protestar. Te pido perdón humildemente, mi Señor. Entonces Dios volvió a hablar con voz amable y le dijo a los amigos de Job: ofrezcan un sacrificio para pedirme perdón por lo que le dijeron contra mi amigo Job, y por las oraciones de él yo los perdono. Luego Dios le concedió a Job el doble de bienes de los que antes había tenido. Vinieron todos sus familiares cercanos y lejanos y cada uno le trajo un regalo y una barra de plata, un anillo de oro, y celebraron un gran banquete en su honor. Y Dios bendijo otra vez a Job y le concedió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 pares de bueyes, 1,000 asnas. Se casó de nuevo y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y sus hijas fueron las mujeres más bellas de su tiempo. Y Dios le concedió a Job una larga vida. Vivió hasta los 140 años. Y conoció a sus nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. Murió en feliz ancianidad, lleno de alegría y de paz. Pues a él lo vamos a estar celebrando el viernes 8 de este mes de mayo. Vamos a ver lo que alcancemos de la última. Alcanzamos muy poquito, pero es sábado 9, Santa María Masalelo. Nació el 9 de mayo del año 1837 en Monrese, Italia. Siendo una sencilla campesina pobre e ignorante, llegó a ser la fundadora de la que es hoy la segunda comunidad religiosa femenina en el mundo, en cuanto al número de sus religiosas, la comunidad de las hermanas salesianas. En su vereda de Valpomasca no había campesino que fuera capaz de superar en el trabajo a María Masalelo. Y cuando estaba desyerbando los campos o recogiendo las cosechas, los trabajadores exclamaban: lo que nos humilla es que, siendo nosotros hombres fornidos, sin embargo, siempre nos gana esta muchacha en cuanto a rendimiento en el trabajo.
A las 4 de la madrugada se levantaba cada día y después de arreglar todo lo que necesitaba en casa para el trabajo del día, se dirigía hacia el pueblo por caminos, unas veces llenos de nieve o de barro y otras muy polvorientas, a asistir a la Santa Misa. A las 7 de la mañana ya estaba de vuelta en casa para emprender las tareas agotadoras de la jornada campesina. Durante el día, desde el campo donde trabajaba, dirigía de vez en cuando la visita hacia la lejana torre parroquial para ofrecer a nuestro Señor las labores que hacía. Al llegar a casa se asomaba a la ventana de su casa de Valpomasca y desde allí, mirando a la distante torre de la iglesia de su parroquia, adoraba al Santísimo Sacramento. Y Dios supo premiar su piedad y fervor, pero de un modo que nadie se esperaba. Cuando tiene 15 años, estalla en Monrose una terrible epidemia de tifo negro. María Mazzarello se dedica a atender a enfermos con enorme generosidad y logra que muchos se sanen y se salven su vida. Pero ella se contagia y llega al extremo de que ya todos creen que se va a morir. Sin embargo, se encomienda con toda fe a la Santísima Virgen y la Madre Celestial le concede de manera admirable su curación. Pero le sucede algo inesperado. Ella, que antes había sido la más fornida campesina de su vereda, queda totalmente débil y sin fuerzas para dedicarse a las labores del campo. Era un plan secreto de Dios para que se dedicara a otra labor que el cielo la tenía señalado. Entonces, con su hermana y una amiga, se fue a donde el mejor sastre del pueblo y le pidió que le diera clases de costura y sastrería. Y en pocos meses llegó a ser una excelente modista y sus compañeras puso un taller de costuras para niñas pobres. Pues hasta aquí vamos a dejarla ya que el tiempo se ha terminado. Continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.